miércoles en el que se graba este evangelio. Pedimos por los enfermos, por aquellos que están pasando por un momento difícil o en recuperación de una cirugía. Mando un saludo especialmente al joven José Carlos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, Jesús va en su viaje propiamente desde la periferia de las ciudades para poder llegar al centro del universo, que era la Jerusalén celestial. Jesús primero llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 discípulos muy importantes, pues a ellos también se les va a mostrar la gloria y la transfiguración. Ahora ha decidido llamar a otros 3, pero ahora estos 3 jóvenes no han aceptado el seguimiento del Señor. Son 3 nuevos discípulos que se sentían entusiasmados, atraídos por el Señor, pero a la hora del compromiso prefieren sus ocupaciones que anunciar el reino de Dios. No han querido despojarse de todo, es decir, el primer joven, Jesús le dice, pues él se ha despojado de casa, se ha despojado de todo lo que pudo haber tenido, y ahora dice que aquel que lo quiera seguir, pues correrá el mismo destino, no saber dónde va a reclinar la cabeza. Pero también es para poder mostrarnos a cada uno de nosotros que decimos que somos sus seguidores, que no tenemos que buscar en las cosas materiales una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque ahí pudiera estar reclinando el pensamiento de nuestra cabeza. También era un dicho popular el que se decía, como en el caso de la segunda persona, el ir primero a enterrar a su padre, pues era algo que cuando moría una persona, si bien a la semana se terminaba el luto, pero al año, ya que los huesos habían quedado, pues digámoslo así, limpios de carne, que ya se los habían comido los gusanos, pues había que hacer un hueco, o ya se quedaba hecho cuando moría, para que al año se recogieran los huesos y se colocaran en un costado de la tumba y la tumba pudiera servir para otro. Y Jesús propiamente le dice lo que ordinariamente era: deja de estar haciendo eso y ponle atención a lo más importante. Deja que los muertos entierren a los muertos, y Jesús propiamente pues lo está invitando a que Él está vivo, anuncie el Evangelio a los vivos y se preocupe por las cosas que van a dar la vida eterna. Si bien en el tercer caso nadie puede romper, ni es sano que rompamos con los lazos familiares, pero sí recordar que la ley judía decía: aquel que ame más a su padre y a su madre más que a mí no puede ser discípulo de Jesús. Si bien el profeta Elías había dejado que Eliseo se despidiera de sus padres, Jesús es mucho más exigente en esto de romper con las relaciones nacionalistas o de la raza o de la estructura familiar patriarcal. Lo que propiamente Jesús quiere decir
es que quien quiera ser discípulo del Señor tiene que tener 3 cosas. 1, abandonar a su familia. 2, no apegarse a los bienes materiales que ha tenido o que ha acumulado en el pasado. Y 3, cortar con los lazos familiares. Es decir, que el que quiera construir el reino de Dios, pues va a tener que dejar a su padre y a su madre. Y es ahí donde Jesús también, desde los 12 años, nos dio prueba de que Él quería seguir el camino que Dios le había trazado. Cuando se pierde, que María y José lo encuentran, que no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Es decir, ha tomado una decisión y nadie lo hará que desista de ella. También oremos por los jóvenes. Muchas de las veces tienen esa inquietud de seguir el camino del Señor, pero familiares, papá, mamá, hermanos o amigos hacen que desistan por el que dirán, por X o Y razón. Pues pidámosle al Señor que seamos personas realmente libres para poder hacer ese éxodo, salir de nuestra zona de confort y empezar a anunciar el Evangelio. Te pido que me ayudes suscribiéndote al canal Un Padre en el Desierto. Ya casi estamos pues a unos 200, 300 de suscriptores para llegar a la meta de los 1000. Pues esperemos contar contigo, tu manera de poder aportar a este canal, a la evangelización. Te mando un saludo visitando a nuestro hermano José Carlos, que lo han operado. Esperemos que ya, si ve este evangelio, esté mucho mejor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que aún estamos pasando. Amén, amén, amén.